Qué gozo poder compartirles la palabra de Dios en este tiempo. Qué gozo poder llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Y en este mes estamos hablando de un tema que es importante. Hemos iniciado hablando de la palabra de Dios. El mes de la Biblia y la juventud. Yo me gozo y espero que ustedes también se gocen en desmenuzar en detalle la palabra de Dios, ¿no? Y que sea para nosotros un tiempo de estudio, más que de entretenimiento, porque no estamos aquí para entretener, sino para compartir, para transmitir la palabra de Dios. Así que yo le animo a prepararse desde ya para poder estudiar y trazar la palabra de Dios con la debida seriedad del caso. Hemos estado estudiando la inspiración de la Biblia. La Biblia, ¿se acuerda qué era? Es un libro de origen divino donde Dios se revela, nos revela su persona, su obra y su voluntad. ¿Qué es la Biblia? Un libro de origen divino donde Dios se revela, donde Dios nos revela su persona, su obra y su voluntad. Es un libro obviamente escrito. Toda la escritura es inspirado por Dios. ¿Qué significa que es inspirado por Dios? Lo primero que debe venir a nuestra mente cuando hablamos de inspirado por Dios es que es autoritativo. Usted puede haber tenido esa experiencia, puede ser, yo no lo juzgo, de un sueño o ya digamos exageradamente, de una visión. Pero eso no es autoritativo, no es inspirado por Dios. Inspirado por Dios es solo la palabra de Dios, la escritura, y ello es autoritativo. ¿Qué significa? Que es nuestra norma de fe y práctica. Y si queremos seguir a Dios, estamos obligados a apegarnos a la Biblia, no a nuestras emociones, no a las circunstancias. Inspirado, lo primero que debe venir a nuestra mente es autoridad, autoritativo. Recuerde, le voy a hacer un día de estos una pregunta así a ver si me responde. Segundo, tercero, la inspiración ha sido verbal, cada palabra, plenaria, toda la escritura, lo que está escrito, con cada autor en su propio estilo literario, es decir, cada autor de acuerdo a su personalidad, por el Espíritu Santo, y sin error ni omisión. No necesitamos más, no hay menos en la escritura. Todo lo que Dios nos ha dado en la Biblia es lo que necesitamos, es suficiente. No necesitamos otros libros para interpretar la Biblia. Estaba mirando una página hoy día donde una agrupación religiosa sí utiliza la Biblia, pero la reinterpreta con otro libro. Y el otro libro es la autoridad. Y entonces a la Biblia lo transforman, hacen que cambie su contenido porque hay que hacer caso a este libro. Entonces no hay otro libro inspirado por Dios. Sí ha habido hombres usados por Dios en el pasado y en este tiempo que han escrito buenos libros que con seriedad, como usted o como yo, queremos estudiar la palabra de Dios y con seriedad y con dedicación han estudiado la palabra y han escrito y tienen buenas buenas conclusiones, buenas interpretaciones, pero son ayuda, son guía, no son inspirados por Dios. Pero tampoco hay que caer en el extremo de decir, yo solo la Biblia y nada más, porque al hacer eso uno mismo está diciendo, lo que yo digo tampoco tiene peso. Y ciertamente sí necesitamos de maestros, sí necesitamos de alguien que nos ilustre, que nos ayude. Y por eso es que Dios ha puesto otros hombres, otras personas que han estudiado con el corazón la palabra y que no con perfección, porque no es inspirado, han dejado pues sus escritos y haremos bien en estudiar con ellos y cómo el Espíritu Santo les guió también a ellos. Pero no es inspirado. ¿Qué significa? Que no son autoridad, no son norma de fe y práctica. Nuestra norma de fe y práctica es la palabra de Dios. Cuando usted pone un libro por encima de la palabra, está perdido. Cuidado con poner un libro cualquiera, no importa lo famoso, lo grande que sea el autor, usted mismo tiene que, qué bueno que ellos nos ayuden, ¿no? Pero usted mismo tiene que estudiar la
palabra de Dios. Vamos a mirar Éxodo 24, del 4 al 7. Éxodo 24, del 4 al 7. Hoy vamos a mirar algunas evidencias internas que la propia Biblia habla de que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Éxodo 24, del 4 al 7. ¿Quién escribió los primeros libros de la Biblia? Los primeros 5 libros. Probablemente el escritor fue Moisés, ¿verdad? Es lo más seguro. Lo más seguro es que el escritor es Moisés. Miren por favor Éxodo 24, del 4 al 7. Y Moisés, dice la Biblia, escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Toda la instrucción que tuvo Moisés, toda la preparación que Moisés tuvo, Dios le está usando ahora, ¿verdad? Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros. Y todo lo que Dios le decía, Moisés iba escribiéndolo. Y lo leía al pueblo, y el pueblo decía: haremos todo lo que Jehová nos diga. Miren por favor Éxodo 34, 27. Busquen por favor Éxodo 34, 27. Bueno, si usted no tiene Biblia, aquí yo lo voy a poner, pero si usted tiene, tómese el privilegio de buscar. Éxodo 34, 27. Dice, miren lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Siempre Dios está en esto de decirle a Moisés: escribe las cosas, escríbelas. Escribe estas palabras. Tremendo, ¿no? Interesante. Los escritores del Antiguo Testamento declaran que sus escritos son palabra de Dios. Los 5 primeros libros vamos notando que Moisés atribuye a que lo que él escribió era palabra de Dios, no un invento suyo, no un cuento suyo. Miren por favor Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Incluso había una prohibición. Note por favor Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Note lo que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces había algo escrito y no se debía añadir nada escrito. ¿Se da cuenta? Porque hasta ese momento era lo que había sido inspirado por Dios. Pues hasta ese momento, y era lo que estaba escrito. Era autoritativo, sobre todo para el pueblo de Israel. Sobre todo para el pueblo de Israel. Bueno, Moisés escribió todos esos libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, y todos esos libros con el tiempo se llamaron la ley. Miren por favor Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y aquí en Josué capítulo 1 se ve a Dios refiriéndose a esas escrituras, a esos textos escritos como la ley. Noten por favor Josué capítulo 1 versos 7 y 8. Josué capítulo 1 versos 7 y 8. Miren lo que dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, y está con amarillo, este libro de la ley. Eso es Jehová quien está hablando con Josué. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, cuando ya estaban para entrar a la tierra prometida, cuando ya Moisés falleció, Moisés dejó algo. Los 5 primeros libros escritos. Y por eso es que Jehová le dice a Josué
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Todo lo que había escrito Moisés. Todo lo que había escrito Moisés. Entonces, todo lo que está desde Génesis hasta Deuteronomio, según el propio testimonio de Moisés, es palabra de Dios. Miren ahora los profetas. Los profetas, en otra sección del Antiguo Testamento, los profetas también declararon que lo que ellos escribían, lo que ellos colocaban allí era palabra de Dios. Busquen por favor Isaías 43:1. Isaías 43:1. Busquen por favor. ¿Ya lo tienen? Bueno, yo tengo aquí 3 pasajes que les voy a enseñar. Isaías 43:1, Jeremías 11:1 y Joel 1:1. Noten lo que dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Jeremías 11:1, noten lo que dice. Palabra que vino de Jehová a Jeremías. Y Joel 1:1, palabra de Jehová que vino a Joel. ¿Notan? Todos ellos cuando van a escribir nos dicen, bueno, esto es una historia. Hay un libro apócrifo que está puesta en una Biblia, una versión de la Biblia, y este libro, no recuerdo qué es el libro de los Macabeos, pero en este libro el autor al final dice, bueno, yo he querido escribir esto y está bien si lo toman, algo así, ¿no? Un poco vacío su conclusión. Pero cuando hablamos de los profetas del Antiguo Testamento, todos ellos hablan de que fue palabra de Dios. El libro de Ageo, noten lo que dice aquí. El libro de Ageo resalta las frases, dice Jehová, vino palabra de Jehová, habló por mandato de Jehová. Y en su libro hay un promedio de 27 veces que aparecen estas frases y otras similares. 27 veces que aparecen estas frases y otras similares. Miren este dato. Los escritores del Antiguo Testamento utilizan estas frases, es decir, palabra de Dios, palabra que vino de Jehová, más de 3.800 veces. Y en todos estos pasajes que ustedes ven aquí, en todos estos pasajes los escritores se refieren a los que escribieron otros escritores del Antiguo Testamento, afirmando la inspiración del Antiguo Testamento. Es decir, lo que escribió Moisés lo cita, por ejemplo, Nehemías, y Nehemías dice que lo que escribió Moisés era palabra de Dios. Es decir, aún entre ellos mismos, lo que decían anteriormente otros autores eran palabra de Dios. Más de 3.800 veces. Es decir, todo el Antiguo Testamento está saturado de palabra de Jehová, palabra de Dios, palabra que vino de parte de Dios. Moisés dice que el Antiguo Testamento, sobre todo la parte que él escribió, es inspirada por Dios. Los profetas también declaran que lo que ellos escribieron era palabra de Jehová. Miren lo que dice Cristo. Perdón, los últimos autores del Antiguo Testamento, los últimos libros, ya para cerrar a los propios escritores, noten lo que dice. Busquen por favor Zacarías 7:12. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías 7:12. Miren lo que dice. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquí Zacarías es un profeta que está en la restauración ya del pueblo de Israel. Y él se está refiriendo a los profetas antes del cautiverio. Noten, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ¿Cuáles profetas primeros? Los que estuvieron antes pues del cautiverio, antes de que el pueblo de Israel sea llevado en cautiverio. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Zacarías, él era un profeta que estaba apoyando a Zorobabel en la reconstrucción del pueblo, del templo, del muro. Y él dice así, ¿no? O sea, lo que dijeron los profetas anteriores es
Palabra de Dios, palabra de Dios. Bueno, el tiempo es corto. Vamos ahora a escuchar lo que dijo Cristo. Cristo también, cuando hablaba del Antiguo Testamento, él se refería al Antiguo Testamento como escritura, como palabra de Dios. Como que Dios lo inspiró. Noten por favor Lucas 24:44. Lucas 24:44. Todo lo que Jesús va a decir aquí se refiere al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. Noten por favor. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, yo no subrayé todo, en amarillo no resalté, pero la palabra donde dice en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es la división que ellos tenían en ese tiempo de su Biblia. Era una Biblia, creo que era no recuerdo exactamente el nombre, no quiero darles un nombre errado, pero en su versión de Biblia que ellos tenían, era la división. No era como nosotros, ¿no? Libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. No, ellos tenían, primero era la ley, luego los profetas y al final los salmos. Y Jesús lo que está diciendo es citar las partes del Antiguo Testamento en ese entonces, ¿no? Que estaba en ese orden. Y si usted llega a ver una Biblia en hebreo, nuevamente por ahí la tengo, ahí están así. Primero está la ley de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio, luego están todos los profetas y luego están los salmos. Usted puede mirar eso también allí. Mire por favor otro pasaje. Jesús entonces dice que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Mire por favor Mateo capítulo 5 versículo 18. Jesús, al citar este texto, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Note por favor Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde son, algunos dicen son tildes, son acentos, otros dicen son pedacitos de una letra. Las letras del alefato, del alfabeto hebreo, son medias así como geométricas, como cuadrados, como rectángulos, así, ¿no? Y algunos dicen que una de esas patitas de una de ellas es la jota o la tilde. Bueno, el hecho es que se refiere al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no estaba siendo escrito. Y él dice que el Antiguo Testamento no se puede frustrar. Note por favor otro texto. Busque por favor Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Lo mismo, ¿no? Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Cuál es la ley? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Miren otro texto aquí nomás. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y note el paréntesis, se cree que esto es lo que dijo Cristo y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Cuál escritura? En ese momento, el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús hace referencias al Antiguo Testamento, no hace como que una leyenda, como que un cuento. Él, en realidad, tengo aquí anotaciones donde él cita historias, no leyendas. La historia es algo verdadero y la leyenda es algo ficticio. Él cita historias como verdaderas, las historias de Jonás, de Noé, de Lot, de Génesis. No las cita como leyendas, sino como verdad, confirmando que era inspirada por Dios esas porciones de la escritura. Busque por favor Juan 13, 18 en adelante. Juan 13, 18 en adelante. Noten por favor estos pasajes.
Juan 13, 18 en adelante. Noten lo que dice. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido. Y noten lo que dice ahí. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Nuevamente, Jesús está citando un texto del Antiguo Testamento como verdad, como verdad. Miren por favor Mateo 26, versículos 53 al 56. Mateo 26, 53 al 56. ¿Qué está pasando en Mateo 26? Jesús está siendo arrestado, está siendo llevado pues por esa turba y Pedro, si no mal recuerdo, se había apresurado a defenderlo y había hecho pues un corte por allí. Y noten lo que le dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces, qué dice, se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Noten, cada episodio de la vida de Jesús es una confirmación, y él mismo lo declara, de que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Miren por favor, ya lo hemos visto, Lucas 24 del 44 al 46. Vimos solo el 44. Ahora vamos a ver Lucas 24 del 44 al 46. Miren por favor. Lucas 24 del 44 al 46. ¿Ya lo tienen? Miren por favor lo que dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, citando las partes del Antiguo Testamento. Noten lo que sigue. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras, el Antiguo Testamento en ese momento, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Entonces noten que cuando Jesús hablaba del Antiguo Testamento, no hablaba como una leyenda, sino como algo que era un escrito inspirado por Dios. No solo inspirado, sino autoritativo, es decir, tenía que cumplirse las escrituras. Para concluir en esta noche nuestro estudio, ya que el tiempo nos va ganando, ¿qué hemos visto hoy día entonces? Hemos profundizado un poquito más en el tema de la inspiración divina. Y hemos ido al Antiguo Testamento y hemos dicho que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. ¿Qué significa? Que es autoritativo. Toda la palabra de Dios es autoritativa. Es decir, debemos someternos a ella, debemos obedecerla. Moisés declaró que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Los profetas, los demás escritores del Antiguo Testamento declaraban que no solo lo que ellos decían, sino lo que habían dicho los anteriores a ellos, los profetas anteriores, era inspirado por Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos a Cristo, y no solo a Cristo, más adelante también los apóstoles citando porciones de la escritura de ese momento, que era el Antiguo Testamento, como inspirada por Dios. La pregunta es, para nosotros estamos valorando la Escritura, estamos yendo a la Escritura para estudiarla, para meditarla, para reflexionar en ella. ¿Cómo abordamos nosotros, hermanos, la palabra de Dios? ¿Nos esforzamos para meditar en ella? ¿Cuántas horas pasamos? ¿Cuánto tiempo pasamos en este año que ha habido más tiempo, entre comillas, de coronavirus? Estamos meditando en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento.
una porción maravillosa de la Escritura. ¿Estamos meditando en algún libro del Antiguo Testamento? ¿Hemos dejado de lado algunas otras partes del Antiguo Testamento? El mayor dolor de Dios es ver que sus hijos proclaman que le aman, pero no aman su palabra. Yo le animo de todo corazón a que usted pueda reflexionar en su vida y meditar en sus caminos. Puede ser que usted está menospreciando la Escritura, y al menospreciar la Escritura, menosprecias a Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de tu propia palabra que tú inspiraste a estos hombres, inspiraste a Moisés, inspiraste a todos los escritores del Antiguo Testamento. Gracias te damos, Señor, porque tu propio Hijo, nuestro Señor, nos dice, nos hace ver que el Antiguo Testamento es inspirado por ti, Padre, y como tal también tiene autoridad sobre nosotros. No lo debemos menospreciar. Debemos utilizarlo como guía para nuestras vidas, como la lámpara que necesitamos, Señor, para seguir adelante, para conocerte más, para conocer quién eres, para saber, Señor, cómo eres tú y las cosas que quieres y las cosas que haces. Oh Dios, ayúdanos. Cuánto bien nos hace, Señor, entender, estudiar, meditar, Señor, en tu palabra. Y cuánto mal hace a una persona alejarse de ti, alejándose de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo difícil a profundizar más en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y anhelamos que estos textos nos animen a ser estudiantes de la Escritura.